Tengo a mis espaldas parte de las dependencias de Cristina Enea. Ese edificio de color albero albergaba las cocinas y el alojamiento de parte de la servidumbre que atendía a este palacio que tengo aquí, el Palacio de los Duques de Mandas y Villanueva. Fermín Lasala y Collado y su mujer Cristina Brunetti y Gayoso de los Cobos. ¿Qué papel jugaba Cristina Brunetti y Gayoso de los Cobos? Las mujeres en el siglo XIX, en plena época victoriana, ¿jugaban o no jugaban algún papel? Ya sabemos lo que ocurría, se les sometía a la tortura del corsé y parece que estaban siempre en algún segundo plano, como mucho, quizás en un tercero o en un cuarto incluso. Hay un libro divertido de una autora norteamericana, Connie Willis, que está ambientado precisamente en esa época, donde se mezcla la ficción científica, como se suele decir, con el humor. Habla de esa época precisamente de la victoriana y eduardiana, y en ella pone en solfa esa especie de tópico que hemos acuñado sobre la época victoriana, en la cual las mujeres no tienen ningún papel, sean aristócratas o sean simples criadas como las que servían en esta casa o se alojaban en ese edificio que tengo atrás. La realidad es muy distinta. ¿Qué papel podía jugar una persona como Cristina Brunetti en la vida de un hombre como su marido, Fermín Lasala y Collado, duque de Mandas, consorte, no lo olvidemos, al fin y al cabo es ella la que trae los títulos al matrimonio como una especie de dote, tanto el ducado de Mandas como el de Villanueva. Realmente las mujeres de aquella época, sobre todo las de clase alta, eran verdaderamente influyentes. Tomemos el caso, por ejemplo, de visitantes ilustres de Donosti. Es el caso, por ejemplo, de la reina Victoria, que da nombre a la época. Victoria de Inglaterra, reina y emperatriz finalmente, a la cual conocerán los duques de Mandas cuando él sea embajador en Londres en el año 1900, es una mujer que da nombre efectivamente a esa época, que parece representar perfectamente el puritanismo de aquella época, el encorsetamiento de aquella época y el sometimiento de las mujeres, y en realidad, sin embargo, como se demuestra por ejemplo en su jubileo de diamante el 22 de junio del año 1897, es una mujer enormemente poderosa, venerada como un ídolo por 350 millones de habitantes del planeta, que es la extensión que abarca el Imperio Británico en aquel momento. Las mujeres efectivamente son muy influyentes. Si leemos, por ejemplo, la biografía de Victoria hecha por Philippe Alexandre y Beatrice de Lenoir, descubrimos que efectivamente Victoria era un ídolo, una especie de símbolo venerado sin tener en cuenta su sexo. Era una mujer que llevaba con mano férrea un imperio, como digo, de cientos de millones de habitantes. El caso de Isabel II, más modesto, el imperio español estaba decaído, fue otra de las visitantes de San Sebastián, estuvo también, digamos, en el entorno de lo que es el Palacio de Cristina Enea y en el entorno de los duques de Mandas y Villanueva. Ocurría exactamente lo mismo. Es una mujer que con mano férrea dirige ese pequeño imperio español. Es una mujer con mano férrea que dirige la política de España en esos momentos, que influye, que decide, y es a su vez influida por otras mujeres, como por ejemplo por la condesa de Espocimina, que el escaso liberalismo de Isabel II, el poco que le queda, digamos, después de pasar por manos de otra aya, que en este caso es Inés Blake, que odia cordialmente el liberalismo, de ahí el conflicto entre liberalismo e intervencionismo de Isabel II, es una mujer que efectivamente también influye. Y bueno, Pérez Galdós dijo que era la de los tristes destinos. Puede que fuera Isabel II la de los tristes destinos, pero fue también la que dirigió el destino de España en la época de los duques de Mandas y Villanueva. Es evidente que las mujeres gozaban de una gran influencia. De hecho, Cánovas, visitante de este parque, huésped de esta casa, es un hombre que probablemente fue influido por Cristina Brunetti y Gayoso de los Cobos. Había manejos entre los grandes políticos de la época, como podía ser Cánovas, o en otro orden el propio duque de Mandas, y estas mujeres que daban su opinión e incluso se manifestaban, como fue el caso de la duquesa de Sesto, Sofía Trubetskoy, que participará en el año 1871 en una protesta contra Amadeo I de Saboya, precisamente influenciada por su marido, de un modo u otro, digamos al 50% influencia de su marido y de Cánovas, y por otro lado decisión propia de Sofía Trubetskoy, es decir, la de intervenir en política manifestándose en contra de Amadeo de Saboya, al que consideraban que era, pues bueno, un candidato ilegítimo al trono de España y que ese trono debía acabar recayendo en Alfonso XII, hijo de Isabel II. Esto nos da un poco la idea de la influencia que tenían las mujeres en aquella época, en la época victoriana, en la época en la cual se construyó esta casa y se construyó también esa dependencia
para criados y para cocinas, que no era solamente el ámbito en el que se desenvolvían las mujeres y mucho menos las aristócratas como Cristina Brunetti y Gayoso de los Cobos, duquesa de Mandas y Villanueva.